Muy bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes que se han tomado el trabajo de venir como asistentes aquí en una tarde en que desafiando los elementos, diríamos, porque Madrid estaba desagradable esta tarde. Eh, Seguimos entonces con nuestro ciclo sobre la ciudad y contamos esta noche con Yayo Herrero, que es la directora de FUEM, desde hace casi 5 años, me contaba. Eh, Ella es en realidad una persona muy conocida y muy polifacética, muy conocida al menos en el mundo de la gente que está comprometida con las cuestiones de justicia social, de género, de democracia, de sostenibilidad ambiental. FUEM es una fundación sin fines de lucro que se dedica a eso desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la educación formal, tiene 3 colegios concertados enfocados hacia esa línea, y luego también desde el punto de vista de la educación de adultos, la educación informal, la participación en foros, la incidencia, etcétera. Entonces es una fundación que ya lleva desde hace unos años, pero es más antigua y tiene, yo creo, una presencia reconocida en este medio. Les decía que Yayo es una persona muy polifacética porque aquí, viendo lo que dice las diversas fuentes curriculares que andan por internet, es antropóloga, educadora social, también educadora por las buenas, ingeniera técnica agrícola, colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, socia fundadora de una cooperativa, miembro del consejo editorial, porque ese es otro de los terrenos y los consejos de redacción de la revista Papeles, miembro de Ecologistas en Acción, y ha trabajado también en el sector privado en producción, calidad, gestión de riesgos. Eh, Diríamos, es tutora en el Máster de Educación y Sistemas Complejos de la UNED. Si uno pone todo esto junto, que parecería difícil poner junto, ¿verdad? Al mismo tiempo una educadora social, una ecologista, una ingeniera técnica agrícola, eso es posible, eso cuadra con lo de educadora, una antropóloga, todo eso en una sola persona, pues nos da alguien muy poliédrica, con muchas aristas, y justamente ese tipo de personas poliédricas son especialmente interesantes. El Papa Francisco, con una curiosa fijación geométrica, habla de su preferencia por los poliedros sobre las esferas, o sea, por cosas distintas que se juntan y producen producen algo unidas, más que la homogeneidad de aquello que está todo a la misma distancia de un centro que lo organiza. Entonces, muchísimas gracias por tu presencia, por venir aquí a hablarnos de la ciudad de los cuidados. Como te contaba Brígida, pues tuvimos a Carmena en la primera sesión hablándonos más de su experiencia como alcaldesa, aunque un poquito de filosofía política más grande hizo, pero esperamos oír a partir de Muy bien. tu pensamiento del tema. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y espero que cuando hayamos terminado de compartir las reflexiones que vamos a compartir, nos quedemos un poco con la idea que en realidad todas esas miradas tan distintas que tú señalabas convergen de una forma muy clara cuando hablamos de una cultura, de una vida, de una política, de una economía y de una sociedad que ponga el cuidado en el centro y que ponga el cuidado de lo vivo y de la vida en el centro como principio político, ¿no? Cuando hablamos de la ciudad, y cuando hablamos de lo que son las ciudades hoy en día, inevitablemente también tenemos que hablar de las personas. Es decir, las ciudades son lugares en donde viven personas.
Muchas veces en los análisis de urbanismo, cuando hablamos de edificación o cuando hablamos de transporte, lo que menos aparece son las personas. Es decir, hablamos de edificios, hablamos de energía, hablamos de calle, hablamos de flujos de coches, pero incluso muchos de los esquemas de los proyectos que nos presentan a veces técnicos y técnicas, nos encontramos con que las personas están fuera del marco de la ciudad. Yo lo que voy a tratar es de hablar del momento que estamos viviendo, de la profunda crisis ecosocial que estamos viviendo, del papel que juegan las ciudades en esa crisis ecosocial y, por tanto, de la potencialidad que tienen las ciudades para ayudar a revertir y a salir del momento complicado en el que estamos, ¿no? Para ello voy a empezar planteando una cosa, en esto de hablar de las personas, en esto de hablar de lo que somos como seres humanos, que os va a parecer muy de perogrullo cuando os lo diga, cuando lo comente, pero que sin embargo a mí me parece que es central tenerlo en el centro de la reflexión para poder hacer la crítica al sistema hegemónico y dominante en el que vivimos y, por tanto, alumbrar otro diferente en el que podemos vivir, ¿no? Decíamos una ciudad para las personas y nos preguntamos, bueno, ¿de qué depende que una persona esté viva? ¿Qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos hoy aquí podamos estar sentadas, respirando, estemos sentadas, estando vivas, ¿no? Y nos encontramos que como seres humanos, como personas, tenemos dos dependencias que son materiales y a la vez también intangibles, pero son profundamente materiales, que son insoslayables, ¿no? En primer lugar, somos seres profundamente codependientes. Es evidente, Francisco lo señalaba además con mucha profundidad en la encíclica, es evidente que la vida humana al margen de la naturaleza no se puede dar. Somos naturaleza. Desde algún ámbito de la filosofía se decía que un ser humano es naturaleza con conciencia, consciente de sí misma. Los seres humanos no podemos vivir si no comemos, si no bebemos, si no respiramos, si no utilizamos minerales de la corteza terrestre, energía o lo que nos proporcionan los ciclos naturales para sostener cotidianamente la vida. Desde la luz que nos ilumina hoy hasta las sillas en las que estamos sentados, la mesa que tenemos delante, la ropa que vestimos, lo que hoy nos ha alimentado y el aire que hemos respirado, solamente procede de bienes, de servicios y de materiales que da la naturaleza. Nosotros podemos transformarlos, podemos operar sobre ellos una vez extraídos y fabricar cosas con ellas. Pero la materia prima inicial, el bien fondo inicial, ni es producido ni es fabricado. Está y reside dentro de la naturaleza. Y dentro de la naturaleza lo que nos encontramos es que esta misma biosfera, esta misma naturaleza se apoya sobre un cuerpo de materiales que es finito, que es nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra tiene límites físicos. Aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, son finitos porque se pueden extraer y utilizar simplemente hasta que se agotan. Pero aquello que llamamos renovable, como es el agua, como es el oxígeno de la atmósfera, como es la fertilidad de un suelo, es renovable, pero eso no significa que no sea finito, porque su renovación, su regeneración, transcurre a una determinada velocidad, que es la velocidad de los ciclos naturales. Una velocidad que es fruto de todo un proceso de evolución que dura miles de millones de años, un maravilloso proceso de evolución que se ha dado en nuestro planeta que viene durando miles de millones de años. Por tanto, aquello que llamamos renovable es susceptible de ser usado y no se agotará siempre y cuando la tasa de uso respete las velocidades de regeneración. Un tercer tipo de límites es lo que llamamos sumideros del planeta, que son esos procesos biogeoquímicos que permiten degradar los residuos generados fruto de la actividad de todo el mundo vivo, los seres humanos y el resto del mundo vivo. Esos procesos químicos también tienen su propia velocidad de funcionamiento y cuando el flujo de residuos, cuando la acumulación de residuos que se produce es mucho mayor que la velocidad de funcionamiento de los procesos de degradación, lo que sucede es que parte de estos residuos no se pueden degradar, se acumulan y aparecen los fenómenos que denominamos de contaminación. Esta historia de los límites la traigo a cuenta porque, obviamente, sobre una estructura físicamente limitada como es nuestro planeta,
Nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer sin límites. Ni un arrecife de coral podría crecer sin límites, ni un bosque de robles, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico, mientras se base en la extracción de cantidades ingentes de recursos finitos de la naturaleza. Pongo esto encima de la mesa porque una primera tensión estructural que nos vamos a encontrar va a ser precisamente la que se establece entre una naturaleza finita, unos seres humanos viviendo conectados con esa naturaleza finita, y sin embargo un sistema hegemónico económico que depende de una extracción creciente de materiales y de energía y que no puede funcionar correctamente si esa extracción no se mantiene de una forma creciente a lo largo del tiempo. Extracción y generación de residuos, ¿no? Por tanto, los seres humanos somos seres radicalmente codependientes y no podemos vivir fuera de la naturaleza. Somos seres insertos en esa naturaleza, en ese mundo que nos rodea, ¿no? Pero por otro lado, tenemos también una segunda dependencia importantísima, ¿no? Que es un rasgo, yo diría, inherente y desde mi punto de vista maravilloso de los seres humanos, ¿no? Que viene dado por el hecho de que los seres humanos también somos seres radicalmente interdependientes entre nosotros. Es decir, la vida de los seres humanos es muy dependiente de la de otros seres que tenemos alrededor. A lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. De primeras, para llegar al mundo, alguien nos tiene que haber parido, o sea que ya tenía que haber habido alguien previo. Pero además, durante toda la vida, dependemos de una cantidad enorme de trabajo, de afecto y de atenciones que otras personas nos van otorgando durante toda nuestra vida, pero insisto, durante algunos momentos del ciclo vital de forma especial. Pensemos que en la primera infancia, recién nacidos y nacidas, es imposible la supervivencia de una criatura si no hay quien la cuide. Los primeros años de vida son tremendamente vulnerables y no se puede sostener la vida si no hay alguien alrededor de otras generaciones que haga una cantidad enorme de trabajo para cuidar de ese cuerpecito, para alimentarlo, para asearlo, para trasladarlo, absolutamente todo lo que hace que se pueda mantener la existencia física. El momento de la vejez es otro momento de enorme vulnerabilidad del cuerpo. Y hoy vivimos en un país donde hay muchísimas personas que no pueden ni levantarse de la cama, ni volverse a acostar, ni alimentarse por ellas mismas, ni asearse, ni salir a la calle. Es decir, no pueden sobrevivir cotidianamente si no hay personas, normalmente también de otras generaciones, que cuidan de esa persona cuya vida transcurre, como la de todo el mundo, encarnada en un cuerpo que es vulnerable, que es contingente, que es finito y que necesita cuidados. En el caso de aquellas personas que tengan diversidad funcional o que tengan una discapacidad fuerte, ese proceso de acompañamiento y de cuidado se tiene que prolongar toda la vida. Cuando estamos enfermas, las personas también necesitamos de otras que estén alrededor cuidándonos. Por tanto, el cuidado es un rasgo inherente de la vida humana. No es posible vivir si no hay, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, otras personas que nos cuidan, que atienden las necesidades que tenemos como personas encarnadas para poder simplemente sobrevivir, ¿no? Por tanto, si los límites son un rasgo inherente de una vida humana inserta en la naturaleza, la vulnerabilidad y la necesidad de cuidado es un rasgo inherente de la vida humana que vive encarnada en cuerpos. Son dos rasgos esenciales para poder mantener la vida. Quiero señalar que habitualmente, prácticamente en todas las culturas y prácticamente en todas las épocas de la historia, quienes mayoritariamente se han encargado del cuidado directo de los cuerpos de las personas han sido mujeres. Y lo han hecho muchas veces en espacios absolutamente invisibles a la economía, a la política y desde luego no generadores de derechos económicos y sociales personales para esas mujeres que han pasado una buena parte de su vida estando disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año cuidando de las personas que tienen alrededor, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad eso no merece reconocimiento ni protección
para esa persona, y si esas personas tienen protección en el momento de la jubilación, en un momento de especial vulnerabilidad, y no han trabajado en la esfera laboral, es porque tienen un vínculo, normalmente el del matrimonio, con otra persona que se ha trabajado. Es decir, que esa protección no la tenemos tanto por el hecho de ser personas en una sociedad, sino por el hecho de haber participado en una esfera del mercado laboral y, sin embargo, esta sociedad no reconoce como aportación ni valora como aportación la que han desarrollado estas personas a lo largo de una buena parte de su vida, proveyendo de bienes, proveyendo de servicios que son indispensables para poder mantener la sociedad y la vida concreta y cotidiana de las personas, ¿no? Bueno, para mí es importante señalar esta ecodependencia con sus límites y esta interdependencia con la necesidad de cuidado cuando vamos a hablar de qué modelo de ciudad o de qué ciudades estamos construyendo. Pero antes de hablar del modelo de ciudad, me quiero situar en el momento concreto que estamos viviendo a nivel material, es decir, a nivel de naturaleza y a nivel también de cómo se están desarrollando los cuidados de la vida cotidiana en el momento que estamos viviendo y en el marco concreto de las sociedades en donde estamos viviendo, en concreto el Estado español, en concreto podríamos hablar de la ciudad de Madrid, para desde ahí hacer una crítica y plantear cómo desde nuestro punto de vista tendríamos que considerar este modelo de cuidados, ¿no? Bueno, yo creo que a las personas que procedemos del movimiento ecologista y llevamos mucho tiempo trabajando, y sobre todo además en mi caso, cuando además ese trabajo del movimiento ecologista se ha cruzado con el feminismo y me inserto más, digamos, dentro de la corriente ecofeminista, para nosotras fue un espaldarazo enorme para nosotros la encíclica que sacó Francisco, ¿no? La Laudato Si, porque de alguna manera esta encíclica le daba también un sello en otros espacios y le daba un espaldarazo a las cosas que el movimiento ecologista viene denunciando prácticamente desde los años 70. En los años 70, en el año 72 concretamente, se publicaba el informe sobre los límites al crecimiento del Club de Roma que realizaron los Meadows, ¿no? En este informe se alertaba de la inviabilidad del crecimiento permanente de una población y sus consumos sobre un soporte que, sin embargo, tenía límites físicos. Este informe alertaba de seguir con el modelo de sociedad que se estaba construyendo y que se estaba impulsando y acelerando de una forma más grande, llegaría un momento en el que toparíamos con los límites físicos del planeta y empezarían a aparecer graves deterioros de la naturaleza y, por tanto, graves deterioros de las condiciones sociales y de los niveles de vida de las personas dentro de este planeta, precisamente porque es muy difícil separar la degradación del planeta de la degradación social que se produce cuando la superficie que pisamos y que nos sostiene se degrada obviamente también la vida humana y también la propia economía, ¿no? Bueno, este informe alertaba en el año 72 y planteaba una serie de medidas que habría que tomar, ¿no? Lejos de haber puesto en marcha estas medidas, en el año 2004 se volvía a plantear una segunda revisión de este informe. Ya no lo hacían los esposos Meadows, sino solamente Donatella Meadows, porque él había fallecido previamente. Y se realizaba también un informe un poquito más tarde que hacía Naciones Unidas, que se llamaba Evaluación de los ecosistemas del milenio, para medir un poco cómo se encontraban los ecosistemas en el momento actual. Y este informe lo que decía es que ya no estábamos en riesgo de superar los límites del planeta, sino que se encontrábamos en una situación de translimitación, es decir, esos límites ya están superados. Desde los años 80, comienzos de los 80, la biocapacidad de la Tierra ha sido superada y no estamos viviendo con lo que produce la naturaleza, fruto de sus ciclos, sino que nos estamos comiendo los bienes fondo y deteriorando esos ciclos que permiten que se reproduzca la vida a nivel global, a nivel natural, ¿no? Por señalar algunos de los elementos que constituyen esta crisis material, nos encontraríamos pues que ya en el año 2006, según la Agencia Internacional de la Energía, y por utilizar una fuente poco sospechosa de ecologismo radical, ¿no? Ya en el año 2006 la Agencia Internacional de la Energía declaraba que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional, es decir, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para poderlo sustituir.
Este petróleo convencional es un petróleo que tiene una característica esencial, que es la de tener una alta tasa de retorno. La tasa de retorno es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto, porque generar energía requiere gastar energía. Para sacar petróleo de un pozo en el suelo hay que gastar energía para hacer el agujero y desde ahí extraerlo, ¿no? Digamos que el petróleo que permitió sostener el modelo capitalista globalizado en el que vivimos en este instante, requirió el agotamiento de casi todas las fuentes energéticas de altas tasas de retorno. Ahora estamos viviendo con un petróleo mayoritariamente que tiene bajas tasas de retorno. El petróleo, por ejemplo, que se extrae con fracking, que hace que por cada barril de petróleo que invertimos en la explotación, en la extracción, se obtengan a lo mejor entre 1 y 3 barriles, comparativamente al que se extraía en los años 50, que por cada barril de petróleo que invertíamos obteníamos 120, ¿no? Es muy importante esta cuestión de la crisis del petróleo, porque podríamos decir que en este momento comemos petróleo. Es decir, ahora mismo la producción industrial global de alimentos es profundamente dependiente de las energías fósiles. Si vamos a cualquier mercado y miramos las etiquetas y vemos de dónde proceden muchos de los productos que comemos, veremos, por ejemplo, que los espárragos que estamos comiendo ahora vienen de Chile o de China o de Uruguay. Vemos que una buena parte de las frutas vienen de lugares muy lejanos. Incluso a veces el pescado o la carne que comemos viene de caladeros verdaderamente lejanos, ¿no? Un informe de la Universidad de Sevilla nos decía el año pasado que la media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona en el Estado español es de aproximadamente 6.000 kilómetros. Es decir, hablando del ciclo de vida de todos los productos. En concreto, un yogur de fresa, con todos sus componentes, lo que es el yogur y sus ingredientes y el plástico que hace falta para fabricarlo, ha recorrido 8.900 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, ¿no? Hoy, una buena parte de la producción de alimentos se ha descentralizado, por así decir, o se ha externalizado a otros países, y muchos de los productos que estamos comiendo vienen de lugares muy, muy lejanos, ¿no? El propio modo de producción. Estas grandes superficies de cereales, por ejemplo, que vemos en Estados Unidos, que se mantienen en realidad con 3 personas trabajando, son sembradas desde avionetas, son recolectadas con enormes máquinas y requieren una cantidad enorme, como todos los monocultivos, que son muy sensibles a la expansión de virus o de enfermedades, ¿no? Requieren una cantidad enorme de uso de productos químicos de síntesis, tanto como fertilizantes como fitosanitarios, que son completamente dependientes de la existencia de combustibles fósiles, ¿no? Ante el agotamiento o la carencia de petróleo, que si os fijáis se encuentra en el origen y en la base de una gran parte de los conflictos bélicos que tenemos hoy vivos, es decir, Irak, Siria, Afganistán es más bien gas natural, ¿no? Lo que se encuentra detrás es el acaparamiento, digamos, de las fuentes de energía que quedan, ¿no? La alternativa, digamos, son las energías renovables y limpias. ¿Por qué no menciono la energía nuclear como una alternativa viable? No es tanto por lo que siempre hemos trabajado del movimiento ecologista, de la potencial peligrosidad de las instalaciones y de los residuos que siguen siendo peligrosos miles de años después de haber sido generados, sino más bien porque la energía nuclear es dependiente del uranio, que es otro recurso no renovable. El pico del uranio, es decir, su pico máximo de extracción, está calculado para dentro de unos 50 años al ritmo de consumo actual. Y ahora mismo se está produciendo una pequeña parte, que no llega al 10%, de energía mundial solo eléctrica. Quiero decir con esto que si de repente de ese menos del 10% pretendiéramos llegar a un 25% solo de energía eléctrica, la disponibilidad de uranio se acortaría y la tendríamos realmente para 15 años, con lo que supone haber hecho inversiones millonarias en las plantas y haber seguido regando el planeta de residuos peligrosos. O sea, que al margen de sus otros problemas, el uranio no es una solución estructural, ¿no?
Por tanto, nos quedan las energías renovables y limpias, que son de las que vivió Homo sapiens desde que apareció en el planeta hasta prácticamente la revolución industrial. La única cosa que sucede es que las energías renovables y limpias tienen tasas de retorno mucho más bajas de las del petróleo, mucho más bajas. Si hablábamos de petróleo de altas tasas de retorno que estaban en 110, las de la solar, por ejemplo, térmica están en 10, la solar fotovoltaica en 15, las de la eólica en 30. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las energías renovables son energías suficientes y adecuadas para satisfacer las necesidades humanas de 7.000 millones de personas, más de 7.000 que vivimos en el planeta, pero no al ritmo de consumo actual. Son viables si se hace un uso muchísimo más austero y más prudente. Yo voy a defender mucho la palabra austeridad hoy, que es una hermosísima virtud aristotélica, aunque haya sido tan pervertida con los ajustes políticos y económicos, ¿no? Pero es las energías renovables y limpias no dan para mantener vuelos low cost al otro lado del mundo, no dan para tener coche privado que sea universalizable y extendible a una buena parte de la población del planeta, no dan para aires acondicionados privados, es decir, dan para satisfacer las necesidades, pero con unos usos muchísimo más austeros, sobre todo si además pretendemos caminar a sociedades justas en donde las mayorías sociales puedan acceder a los mínimos que necesitan para estar vivos, ¿no? Por tanto, ese es un enorme problema que tenemos encima de la mesa. El cambio climático es otro. El cambio climático es la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Nuestro planeta es un sistema maravilloso y la biosfera y el conjunto de los ecosistemas es algo increíble en su complejidad y en su forma de autoorganizarse, pero es un sistema que cambia, que cuando se van alterando las condiciones biogeofísicas se va adaptando y cambia hacia nuevas situaciones. No siempre existió la composición de oxígeno en la atmósfera que tenemos ahora. Hubo momentos en que la atmósfera estaba totalmente compuesta por amoníaco. No siempre ha habido las especies que hemos tenido ahora. Ha habido momentos en la historia de la vida en la que había sobre todo hielo en el planeta y no se encontraba fácilmente agua en estado líquido. Nuestra especie no existía en esos momentos. Existe en estos porque estamos adaptados y adaptadas a estas condiciones biogeofísicas, a esta temperatura media global, a estos compañeros de aventura planetaria que son todas las especies vivas que nos rodean y de las cuales también dependemos, y a estas condiciones, atmosféricas, que son las que permiten que se desarrollen tantísimos ecosistemas a los que los seres humanos se han podido adaptar. El cambio climático lo que supone es forzar el cambio de esas condiciones vitales que son tan favorables para la vida humana. No es que esté en riesgo la vida, lo que está en riesgo es que nuestro planeta sea un planeta tan adecuado para que los seres humanos desarrollemos nuestra vida en él, ¿no? Por tanto, el cambio climático es otro enorme riesgo para las personas. Esta crisis material, que ahora la estamos situando en el terreno de la naturaleza, tiene también su correlato en la sociedad. Vivimos un momento en el que se están profundizando las desigualdades en todos los ejes de dominación. Sabemos que existían y que el modelo económico que hemos generado y que ha impuesto sobre todo y ha favorecido mayoritariamente a las sociedades occidentales era un modelo injusto que dividía el mundo en una zona enriquecida en donde se alcanzaban determinados niveles de vida, aun con sus diferencias dentro de estas zonas, y una zona completamente empobrecida. Hay zonas que han venido funcionando como si fueran las grandes minas o los grandes vertederos del mundo enriquecido. Y esto nos lo encontramos plasmado en las diferencias norte global, sur global, y nos lo encontramos manifestado de una forma muy gráfica en un indicador que es la huella ecológica. La huella ecológica es un cálculo que expresa en unidades de superficie de tierra la cantidad de materiales, de energía y la cantidad de de sumideros para absorber recursos que necesita una determinada comunidad, una ciudad o un país, ¿no? Bueno, pues si toda la población del planeta viviera ahora mismo materialmente como la media de una persona del Estado español, nos harían falta 3 planetas y medio. Como la media de una persona de Estados Unidos, 5,
como la media de una persona de estado de Kuwait nos harían falta 12 planetas, como la media de una persona noruega 4. Y tenemos 1 y en las condiciones que comentábamos antes, es decir, parcialmente agotado. Luego esas desigualdades son desigualdades estructurales y es imposible hablar de justicia y de cooperación en el acceso mínimo a los recursos naturales si no somos capaces de hacer descender el sobreconsumo en algunos lugares del planeta para que otras personas puedan acceder a los mínimos vitales. Me refiero uso de materiales, uso de tierra, uso de energía y demás, ¿no? Dice Kay Raworth, que es una investigadora norteamericana que a mí me gusta bastante, que en nuestro planeta, en nuestro mundo, hay un techo ecológico que no debiéramos superar y que está superado, pero además hay un suelo mínimo de necesidades que si no se satisfacen, las personas no pueden desarrollar vidas buenas. Por debajo de ese suelo mínimo de necesidades no se vive bien. Por tanto, entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde existe un espacio en el que es posible desarrollar una vida segura y justa para la humanidad. Lo que sucede es que cuando hay áreas del planeta en donde las personas sobreconsumen mucho más de lo que les posibilitan sus territorios, directamente ese techo ecológico se acorta y lo que sucede es que simplemente otras personas son expulsadas, ya no caben, ¿no? La mal llamada crisis de refugiados nos lo pone delante de los ojos con una crudeza impresionante. Es decir, las personas son expulsadas de sus países porque hay guerras en las que cuando exploras un poco te encuentras los conflictos por los recursos y donde priman intereses de los países enriquecidos. Nos encontramos también con personas que han sido expulsadas de sus zonas rurales y han llegado a las ciudades porque las zonas se han desertificado. Hay unas sequías atroces que se ven agravadas por los procesos del cambio climático en estas zonas y esas personas se ven obligadas a salir. Cuando salen, se quedan fundamentalmente en los países de alrededor. Algunas atraviesan el mar Mediterráneo con el viaje horrendo y la cantidad de muertes que sabemos que se están dando en el Mediterráneo y llegan a las fronteras de Europa. Y aquí nos encontramos con que las fronteras se blindan para el paso de las personas, pero paradójicamente se abren y se cierran todos los días para el paso de los materiales, para el paso de la energía, para el paso de los alimentos y para la salida de los residuos de este mundo enriquecido. Es decir, no se deja entrar a la gente, pero sin embargo se sigue saqueando los recursos de estos territorios, ¿no? Este es el panorama que nos encontramos si no somos capaces de darle la vuelta a la situación. Esta desigualdad ha llegado también a las zonas enriquecidas y hemos visto, y los informes de FOESA nos lo muestran con muchísima claridad, cómo se han profundizado también muchísimo las desigualdades dentro de España. Nos encontramos con una tasa de paro que no acaba de reducirse y desde nuestro punto de vista con esta lógica económica no se va a reducir si no la cambiamos radicalmente. Nos encontramos con personas, con que crece el número de personas en situación de exclusión. Nos encontramos con la situación de las personas migrantes, antes hablábamos de los CIE y hablábamos de la situación en las fronteras, ¿no? Nos encontramos también con que incluso aquellas personas que tienen empleo pueden ser pobres, porque crece el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres, personas que tienen empleo, pero que con su salario no logran salir de la pobreza porque ya las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza, y nos encontramos con las situaciones que todos y todas conocemos, es decir, personas mayores a las que están sacando de las residencias de la Comunidad de Madrid porque se necesita la pensión del mayor en la economía doméstica. Y a esa persona se la empieza a cuidar dentro de un hogar, ¿no? Bueno, dentro de este marco de profundización de las desigualdades, yo quería señalar una crisis que con frecuencia permanece muy inadvertida, que es la crisis de cuidados, ¿no? Llamamos crisis de cuidados al problema estructural que estamos viviendo en nuestras sociedades de la dificultad, de las tensiones estructurales que existen y problemas reales para poder cuidar de la vida humana en los términos que yo me refería al principio, es decir, del cuidado de esa vulnerabilidad
de la vida humana encarnada que tenemos. ¿De dónde viene una buena parte de esa crisis de cuidados? Una parte es completamente previa a la crisis económica y tiene una relación muy directa o tiene analogías muy importantes con la propia crisis de la naturaleza, ¿no? Los seres humanos, decíamos antes que necesitamos de ese cuidado de la vida humana, cuidado que se produce fundamentalmente en el marco de los hogares y cuidado que está centrado fundamentalmente en las tareas que realizan mayoritariamente mujeres. Las mujeres han dado un paso, yo creo que con toda justicia y con todo el derecho importante, al mundo del empleo remunerado, que es el mundo que te reconoce derechos plenos económicos y sociales, y un mundo en el que obviamente las mujeres tienen todo el derecho a formar parte de él. Pero lo que se produce es que mayoritariamente, con carácter mayoritario, los hombres no han hecho el camino contrario, de asumir en términos equitativos y en igualdad parte de esos trabajos de cuidado. Por tanto, aparece una primera tensión, que es que se dispone de menos tiempo para poder hacerlo. Es decir, al no repartirlo equitativamente, el tiempo que muchas mujeres estamos en nuestro empleo doméstico no lo tenemos para estar cuidando de esa vida cotidiana, ¿no? Aparecen, por tanto, lo que se ha denominado desde la sociología los fenómenos de dobles y triples jornadas, es decir, muchas personas, mujeres mayoritariamente, que tienen que atenderlo de fuera, pero a la vez se tienen que arreglar para atenderlo de dentro. Y es que además se han producido cambios estructurales, sobre todo en el marco de las ciudades, que hacen que haga falta más tiempo para cuidar. En primer lugar, tenemos una población muchísimo más envejecida que hace unas décadas. Muchas menos personas jóvenes y muchas más personas mayores, por tanto hace falta más tiempo para cuidar. Por otro lado, el propio modelo urbano. Las ciudades han crecido tanto, que se han alejado mucho los puntos en los que se dan las diferentes dimensiones de la vida humana. Y a lo mejor una persona trabaja muy lejos de donde vive y a su vez su padre o madre vive lejísimos porque ya no puede vivir en el mismo barrio. Esto quiere decir que en atender todas esas tareas y todas esas obligaciones hay que invertir más tiempo simplemente por traslado, ¿no? Tiempo de traslado que suele ser motorizado y que incide también en los temas de calidad del aire y de consumo energético de los que hablábamos antes. Por otro lado, la propia precariedad laboral hace que sea muy difícil ponerle freno a la persona que te emplea y poner unos límites de horarios y decirle, mira, es que el trabajo en realidad está pensado para personas que hipotéticamente no se tienen que responsabilizar de nadie, porque tienen a alguien que le cubre todo eso en la casa. Así aparecen pues también dificultades para poder mantener ese cuidado, ¿no? Incluso el propio tiempo de supervisión del juego de los niños. Cuando niños y niñas ya no pueden salir solos a jugar a la calle, yo he jugado sola en la calle cuando era pequeñita un montón, pero ahora mismo muchos niños y niñas en la ciudad no juegan solos. Hace falta incluso más tiempo de supervisión del juego en los parques y en las plazas de personas que estén pendientes de qué está pasando con el... Bueno, más tiempo para el cuidado y menos tiempo para hacerlo. ¿Cómo se ha intentado resolver ese problema en nuestras sociedades? Estoy hablando del marco fundamentalmente occidental y en concreto de España y de la ciudad de Madrid. Por dos mecanismos fundamentales. Un mecanismo que técnicamente se llama transferencia generacional de cuidados y que popularmente se llama la aparición del síndrome de las abuelas esclavas, abuelas y abuelos esclavos, ¿no? Y es que, como no da tiempo a atender todas esas necesidades, las abuelas y los abuelos empiezan a ayudar a sus hijos e hijas a cuidar en parte de los nietos, a atenderlos en determinados momentos y demás, ¿no? Y el otro mecanismo es un mecanismo que es más bien un mecanismo de mercado. Y es que las familias que pueden contratan a otras personas para que hagan parte de esos trabajos en las casas, ¿no? Esos trabajos vuelven a ser realizados mayoritariamente por mujeres, es empleo femenino, en los trabajos peor pagados, peor valorados y más explotados casi de todo el mercado laboral. Es decir, ahora mismo es muy fácil encontrar una persona interna a la que le estén pagando 600 euros y a la que le detraigan un 30% en concepto de alojamiento y manutención, teniendo 2 tardes libres a la semana. Estas mujeres son mayoritariamente mujeres migrantes, de tal manera que vuelve a cubrirse la paradoja de que el trabajo de interdependencia o de cuidados
tira de mujeres que proceden de los mismos países que las materias primas que sostienen el metabolismo económico. Es decir, que tanto en el plano de la dependencia de la naturaleza como en el plano de la dependencia de las personas, llegamos a construir sociedades que podríamos decir que son caníbales, que solamente se sostienen depredando otros cuerpos, depredando otros recursos y depredando otros territorios, ¿no? Esa crisis de cuidados tiene una dimensión impresionante que a mi juicio no se está sabiendo ver, porque incluso aunque hubiera una ofensiva conservadora tremenda que decretara violentamente que las mujeres se tienen que volver a encerrar en las casas solo para cuidar, la pirámide demográfica se ha invertido de tal manera que no es posible asumir ese trabajo. Yo vengo de una familia de 5 hermanos que tenemos una madre a cuidar, pero los que vienen detrás de nosotros, de los 5 hermanos, solo 3 han tenido un hijo. Yo me separé del padre de mi hija cuando tenía 2 años la niña, nos llevamos fenomenal y su hija quiere mucho a su papá, quiere mucho a su mamá, quiere mucho a la nueva mujer de su papá, quiere mucho al nuevo marido de su mamá. Eso quiere decir que a la mía, en lugar de tocarle cargar con 2, le tocaría cargar con 4 y algún trozo de algún tío de los que no tiene hijos. Planteo esto irónicamente, pero es una realidad estructural de nuestra sociedad. Si a eso le añadimos la quiebra de todo el sistema de pensiones, el bocado que se le ha metido y el riesgo que tiene, y los trabajos que se están generando tan precarios y tan descontinuos, tenemos un problema de crisis de reproducción social y de crisis de cuidados que es enormemente grave y que tenemos que afrontar como sociedad, ¿no? Bueno, la ciudad juega un papel fundamental en todo esto. La ciudad consume entre el 60 y el 80% de la energía mundial. En la ciudad viven hoy aproximadamente la mitad de la población del planeta. La mitad es la mayor consumidora de materiales. En la ciudad las personas que vivimos consumimos mucho más energía y muchos más materiales per cápita que en el resto del mundo. La ciudad atrae una buena parte del trabajo migrante explotado de muchas personas de nuestros propios países y también de los países de la periferia. Por tanto, la ciudad se convierte en una especie de sumidero de materiales, de sumidero de energía y de sumideros de trabajo que, de alguna manera, hacen este sistema tan completamente insostenible. Si la ciudad tiene todas esas responsabilidades, dentro de las ciudades hay una enorme potencialidad también para poder cambiar el sistema, también para poder hacer otras cosas. Por eso, cuando hablamos de una ciudad que cuide, de una ciudad de los cuidados, estamos hablando de una ciudad que cuida su ambiente, su naturaleza, el espacio público y la vida en común. Hablamos de una ciudad que, de alguna manera, desarrolla cercanía, es decir, que una ciudad que urbaniza, que reurbaniza, para poder acercar los lugares en los que se da la vida humana, de una ciudad en las que se urbaniza y se desarrolla un urbanismo que de alguna manera permite que podamos utilizar un modo de transporte no motorizado fundamentalmente y además promueve un modelo de transporte público que reduce de una forma importante el consumo de energía y de materiales. Hablamos de un modelo de ciudad en el que el aire se puede respirar sin que te envenene. Hablamos de una ciudad que intenta rodearse de una corona de franjas periurbanas en donde se puedan producir alimentos que vengan de cerca, por tanto de una ciudad bien conectada con el mundo rural. La ciudad y el mundo rural no son dos cosas contrapuestas y contrarias, sino que no hay ciudad sin mundo rural que produzca, igual que no hay mundo rural sin una ciudad que también esté apoyándole, ¿no? Dentro de la propia ciudad también se puede producir alimentos. Y las dinámicas de agricultura urbana, por ejemplo, que parecen una cosa totalmente anecdótica y casi como un huerto urbano de ocio, la agricultura urbana en algunos momentos complicados llegó a alimentar una buena parte de la gente que vivía en ciudades. Los periodos de entreguerras, los periodos de guerras, por ejemplo, han sido clarísimos. Se diseñaba un sistema de agricultura urbana que llegaba a producir casi el 40% de alimentos, llegó a producirse en algunos lugares durante la Guerra Civil y también durante la Segunda Guerra Mundial. En Cuba, durante el momento del bloqueo y durante el periodo especial, en la propia ciudad de La Habana, se producían una buena parte de los alimentos que se comían dentro. Es decir, que la agricultura urbana también tiene un potencial junto con la agricultura de cercanía, ¿no? Hablamos también de darle la vuelta a toda la edificación.
Cuando digo darle la vuelta no me refiero obviamente a tirar lo edificado y volverlo a construir, que es imposible. Me refiero sobre todo a volver a trabajar, o a trabajar más bien, en una rehabilitación energética de edificios que, por otro lado, podría dar cobertura o podría dar respuesta al paro que se ha producido en el sector de la construcción. Energías pasivas, utilización de energías solares, aislamiento de edificios, eso se puede hacer. Todas esas medidas de reconfiguración de la ciudad debieran de tener como objetivo fundamental reducir gases de efecto invernadero, reducir la huella ecológica y reducir en general el consumo de todo lo que procede de la naturaleza. Pero una ciudad que cuida es también una ciudad justa. Es una ciudad en la que no se dan las diferencias tan brutales que se dan entre el barrio de Salamanca, por ejemplo, y Usera, donde incluso la esperanza de vida tiene una diferencia de 10 años, ¿no? Donde las personas tienen un acceso a lo mínimo que necesitan para estar vivos deficiente en un lado, mientras sobran cantidades industriales de riqueza, de comida, de bienes en otros barrios. Es una ciudad en donde se produce una redistribución radical de la riqueza. Es una ciudad que comparte, es una ciudad que reparte. Es una ciudad en donde las personas pueden tener garantizado un mínimo acceso a lo que necesitan para estar viva. Esa ciudad es también una ciudad sensible, una ciudad que cuida a la vida cotidiana. Y cuando digo sensible a la vida cotidiana, me refiero que es una ciudad que construye y se organiza para garantizar una vida decente, sobre todo en los periodos de mayor vulnerabilidad. Es una ciudad que acompaña y que cuida a las personas mayores, es una ciudad que acompaña y que cuida a la infancia, es una ciudad que se construye sobre todo al ritmo de las personas más vulnerables, ¿no? Y que toma el paso de aquellas personas que tienen más dificultades por el paso, digamos, que tiene que seguir el conjunto de la gente, ¿no? Es una ciudad que atiende también a los momentos críticos vitales, que dispone de dispositivos y de comunidades que acompañan en los momentos de duelo, en los momentos de depresión, en los momentos en los que la vida se le hace más insoportable o más dura a mucha gente, en estos momentos críticos vitales que todos y todas hemos vivido y conocemos, ¿no? Y es una ciudad también que coloca el marco de los derechos en el centro. Y quiero terminar un poco planteando a qué le llamo colocar el marco de los derechos en el centro, ¿no? Durante la Ilustración, que es cuando nace un poco todo el marco de derechos en el que vivimos en el momento actual y cómo se define, digamos, el derecho, el progreso, la noción de persona, se construyó un tipo de persona o un tipo de noción de persona muy abstracta. Se construyó un tipo de persona que se consideraba a sí misma emancipada de la naturaleza gracias a la tecnología y a una economía que le proveía de bienes y servicios, que se consideraba a sí misma emancipada de su propio cuerpo, porque en calidad de trabajador siempre había otras personas que cuidaban del cuerpo de uno, normalmente mujeres dentro de las casas, y emancipada de los demás en el sentido de que para desarrollar esa vida independiente se podía, digamos, dejar de atender a las personas más pequeñas o a las personas más vulnerables o más mayores, porque siempre iba a haber otra persona invisible cuyo trabajo no contaba en la economía que se iba a ocupar de ello, ¿no? Ese ser humano no existe, es una ficción. Todos y todas somos interdependientes, todos y todas somos ecodependientes. Y por tanto, no podemos hablar, a mi juicio, de un marco de derechos individuales. Los derechos siempre son relacionales. El derecho a tener cosas tiene el límite de que todos los demás puedan tener lo mismo. Una cosa que no es universalizable no es un derecho, es un privilegio. Si todo el mundo no puede comer carne 5 días a la semana, comer carne 5 días a la semana no es un derecho sino un privilegio. Y por tanto, cuando incorporamos la noción de los límites físicos del planeta o la necesidad de cuidados que vienen dados por la vulnerabilidad, el marco de derechos se convierte en un marco de derechos y de obligaciones, en un marco de derechos y en un marco de responsabilidades con el resto de la gente, ¿no? Y yo creo que esta es una cosa crucial que está generando ahora mismo un buen debate y también una buena reflexión dentro de los campos de la cooperación al desarrollo, dentro de los campos de la justicia y dentro de los campos de cómo administrar una ciudad o un país que cuida de alguna manera, ¿no?
La lógica de los comunes y utilizar lo común como principio político, el cuidado como, la ética del cuidado como un principio político, nos obliga a pensar cuando usamos las cosas en el resto de las personas que tenemos alrededor, es decir, en hacernos cargo de otros y otras, en nuestro marco de pensamiento y en nuestro modo de organización. Si el agua es imprescindible para que sostengamos la vida y el agua es un recurso ilimitado, no puede tener un uso irrestricto. Tiene que tener un uso que permita que todas las personas accedan a ese bien. Si la energía es imprescindible para sostener el metabolismo económico y la energía es limitada, tampoco puede tener un uso irrestricto. Por tanto, la austeridad de la que hablaba antes, además de ser una hermosa virtud, es casi un imperativo de justicia cuando pretendemos sostener la vida de todas las personas que estamos aquí, ¿no? Yo voy a terminar comentando una cosa que leí que a mí me encantó y que quiero compartir con vosotros y vosotras porque creo que refleja bien ese marco de ciudad, de cultura o de derechos del cuidado en el que pensamos nosotras cuando trabajamos desde esta mirada, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice algo como esto, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si miráramos el mundo desde las inevitables e insoslayables relaciones de codependencia e interdependencia, pensamos que debiera decir algo parecido a esto, este mismo artículo. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre. Y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, de cuidados y de afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a tener conciencia que nos permita tener una razón para vivir fraternalmente unos con otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar, ¿no? Es mucho más largo, pero yo creo que refleja de una manera mucho más clara esa cultura del cuidado que queremos construir. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. Le dejamos... Ha sido muy interesante, has tocado muchas cosas distintas, así que sugerencias, preguntas e ideas que se nos hayan podido ocurrir, pues le pueden pedir el micrófono a Brígida. Mientras alguien se lo pide, voy a comenzar con alguna de las varias cosas que me sugieren, ¿no? Como tocas muchos puntos, mandas el pensamiento en muchas direcciones distintas. Una primera pregunta que te haría tendría que ver con esto. Tú sabes que hay como una línea, llamémoslo así, ecológica amoral, que confía en el progreso tecnológico y entonces básicamente no tenemos que cambiar gran cosa, sino que usando justo los grandes capitales acumulados gracias a la sociedad de consumo, etcétera, que los filántropos darán en la cantidad que haga falta, se diseñan unas máquinas que se coman el plástico, unos bichitos que se coman, etcétera, ¿no? Una especie de... básicamente lo esencial de esa filosofía, de la cual yo alguna vez que he dado clase de ética del marketing, hay videos en que presentan aquello como cosas de ese género como la maravillosa solución, ¿no? Que es básicamente, la idea de fondo es, no tienes que cambiar nada. Ya se encargará la tecnología de resolvernos el problema. ¿Eso cómo te suena? Es decir, ¿hasta dónde se puede...? Porque claro, está la cara extractiva de la tecnología, pero también está el superempresario que va a acabar con la contaminación de no sé qué o la malaria en el otro lado, gracias justo a su gran capacidad innovadora demostrada
haciendo teléfonos móviles o máquinas de coser, ¿no? Lo que sea. Entonces, que en cierta manera es la misma lógica que ha llevado a Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Como el tipo fue bueno haciendo dinero, también será bueno para llevar el país. Pues como este fue bueno haciendo dinero, salvará la naturaleza, o salvará África, o vaya. ¿Cómo te suena eso? Pues fatal. A ver, ahí es verdad que vivimos en una sociedad que globalmente yo creo que tiene una enorme fe tecnológica, es decir, la fe en la tecnología se ha convertido como en una gran religión que sirve, por un lado, para escapar a las angustias de mucha gente y sirve efectivamente para no cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, la tecnología es una condición absolutamente necesaria para darle la vuelta al sistema. Es decir, cuando hablamos de renovables, estamos hablando de tecnología. Cuando estamos hablando de aislamiento de edificios, también estamos hablando de tecnología. Es decir, que la tecnología, yo no voy a hablar en contra de la tecnología en sí misma. Hay muchos elementos que son importantes. Hay como dos consideraciones distintas en el tema tecnológico. Una menos perversa, pero errónea, y la perversa, que era la que señalabas tú. Empiezo por la menos perversa, ¿no? En los años 80, cuando apareció todo el tema de los límites al crecimiento, claro, el gran debate fue cómo hacemos para seguir generando crecimiento económico y para que se siga, perdón por la expresión, forrando quien se tiene que forrar, y a la vez contestamos a este melonazo que se ha abierto con el tema de los límites físicos del planeta. Y entonces apareció la teoría de la desmaterialización de la economía. Se decía, bueno, la tecnología lo va a resolver, porque según vayamos avanzando con la investigación, vamos a ser capaces de fabricar cada vez coches más eficientes, teléfonos más eficientes, maquinaria que consuma menos materiales y menos energía. Eso es cierto que ha sido así. Es decir, un coche hoy, aunque no sea de los mal llamados ecológicos, consume muchísima menos energía que un coche de hace 30 años. Un teléfono o cualquier máquina que utilicemos consume muchos menos materiales o utiliza menos materiales que hace unos años. La trampa está en lo que se llama en economía la paradoja de Gibbons o el efecto rebote. Y es que, aunque has ahorrado por cada unidad de productos, la escala del uso de esos productos ha aumentado tantísimo que el ahorro individual te lo comes con el aumento del uso, ¿no? Es decir, ahora mismo hay tantos coches que aun cuando cada uno de ellos individualmente consuman mucho menos que un coche de hace 30 años, la escala global de consumo de minerales, de energía y de materiales, vamos, ha aumentado de una forma exponencial en eso y en todos los... Es decir, que la parte de desmaterialización por la vía de la ecoeficiencia, los datos nos muestran que no ha funcionado, porque esa ecoeficiencia tiene que ir acompañado con una cosa que es la gestión de la demanda, es decir, ponerle límites a lo que se puede fabricar para que los ahorros realmente reviertan en el estado global, ¿no? Ese es un tema. Por otro lado, nos encontramos con una cosa que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la tecnología y mucho también con los valores y con la ética, y tienes toda la razón, que es toda esta cuestión del optimismo o de la fe tecnológica, ¿no? Se han formulado hace poco los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y son un canto a la tecnología impresionante. Es decir, se nota el lobby que ha habido detrás de un montón de grandes empresas que son las que por un lado han producido los problemas y ahora se postulan como salvadoras de los mismos. ¿Qué problema tiene la solución tecnológica? Para que veáis, por ejemplo, en el tema del cambio climático se están hablando de propuestas de bioingeniería que consisten en tapar el sol o abrillantar las nubes. Estas son algunas de las que existen, que son además ciencia ficción y poco viables, ¿no? Pero hay propuestas, por ejemplo, como la del coche eléctrico, que es una propuesta viable. El coche eléctrico es estupendo para los usos, digamos, que no se puedan reducir del coche. ¿Qué problema tendría electrificar el coche para todo el parque móvil, el que existe ahora? Teniendo en cuenta que hay mucha gente del planeta que no tiene coche, que el número de coches per cápita de Europa no tiene nada que ver con el de China, a pesar de que China esté creciendo enormemente, pero ni se parece, ¿no? Pues el problema que tienes es que si tú calculas la cantidad, por ejemplo, de litio o de platino que hace falta para fabricar todos los coches eléctricos, solo el parque que hay ahora mismo,
ves que te hacen falta el doble de las reservas de litio existentes y el 95% de las de platino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que construir coches eléctricos para reemplazar lo que hay ahora es físicamente imposible. Sobre todo teniendo en cuenta que el litio y el platino también los necesitamos para construir placas solares y hacer el cambio al modelo energético. Es decir, el gran problema que tienen una buena parte de las soluciones tecnológicas, hablo de las viables, no de las de ciencia ficción, es que podrían funcionar si funcionan solo para unos pocos. Voy a ser un poco provocadora. Tú decías ecología amoral y yo lo llamo ecofascismo. ¿Por qué? Porque solamente podrían vivir ajustándose a los límites físicos del planeta aquellos sectores de población que estuvieran amparados por el poder político, poder económico y poder militar que permita usurpar y utilizar los materiales y los recursos que quedan en el planeta para generar un modelo de vida consumista en esos sectores. No da para todos. Para que os hagáis una idea, cuando se habla de la desaparición de la polinización, es decir, un mundo sin polinización es un mundo inviable, porque a la humanidad lo único que le separa de su extinción es una cosecha. Cuando se habla de sustituir a la polinización, quieren investigar en pequeños drones que polinicen, que sustituyan a las abejas. Drones que requieren minerales, drones que requieren energía, es decir, drones que en el caso de que llegaran a funcionar podrían polinizar para unas pocas personas en el mundo. Es decir, el gran problema que tienes es que muchas de estas soluciones que pasan por un uso tecnológico importante siguen requiriendo materiales y energía que son finitos, que podrían optimizarse en sus recursos y todavía mejorar de una forma eficiente, pero en un marco de población de 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones ahora y con una proyección de llegar en 2050 casi a los 10.000, nos estamos moviendo con una, digamos, con una forma de apuntar a las soluciones que forzosamente generarán el genocidio o la precariedad de las mayorías sociales. Por eso es tan amoral. Y por eso es una gran estafa, claro. ¿Qué es lo que pasa? Y tú lo decías muy bien con lo del tema de Trump. Pues que cuando vivimos en un país y te ofrecen esas soluciones tecnológicas, si además culpabilizan y señalan a un otro como culpable de toda la situación, lo que uno nunca se imagina es que él no va a caber en el mundo favorecido. No te imaginas que tú no vayas a formar parte de ese, porque además nunca se dice que es minoritario, de ese grupo que va a quedar amparado por esas respuestas tecnológicas. Y como es más fácil mirar a otro lado que iniciar un camino hacia una vida, luego desde mi punto de vista más placentera pero más sencilla, pues muchas personas miran a otro lado. Cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a preguntarnos de qué va a pasar con la vida de nuestros hijos, cómo va a ser la vida de nuestros nietos, y empiezas a plantear la responsabilidad que tenemos de intentar generar un cambio que les deje un mundo más razonable a las personas que ya viven y a las que van a venir después, ¿no? Por tanto, aparte de que esa tecnología, y termino con esto que si no me enrollo un montón, aparte de que esa tecnología también genera un problema ya casi más, y este sí que es de corte moral, es decir, porque digamos que la posibilidad de comportarnos como seres morales pasa por ser capaz de anticipar las consecuencias de nuestros actos. Ahora mismo la tecnología y los modos de producción hacen que no seamos capaces de anticipar ni de ver las consecuencias de nuestros actos. Es decir, cuando tú das a un botón, a un clic de un botón, y te compras un plan de pensiones en un banco, no eres capaz de ver qué repercusión puede tener eso en un manglar de Ecuador y de la gente que vive alrededor. O cuando estás mandando mensajes de correo electrónico o SMS en cantidades industriales, no ves qué sucede con el coltán o con la extracción del coltán en la región de los Grandes Lagos. Y no lo ves no porque seas malo, sino porque la tecnología ha hecho que se alejen enormemente los lugares en donde se cometen actos muy triviales y los lugares en donde se sufren las consecuencias, ¿no? A esto Gunther Anders le llamaba el desnivel prometeico. Él lo ejemplificaba, por ejemplo, con el hecho de arrojar la bomba atómica. Decía, hay un salto tan brutal entre la trivialidad de apretar un botón y las consecuencias monstruosas de una bomba atómica tirada sobre Hiroshima,
que no somos capaces moralmente de hacernos cargo de la destrucción tan brutal que hemos generado. Podemos hacernos cargo de dar una patada en la espinilla o de matar a la persona que tenemos al lado y empatizamos con su dolor, pero es muy difícil poder empatizar con el dolor de las personas que tenemos fuera. Por eso es tan importante reflexionar sobre esa política que en definitiva es como la moral de lo grande, la moral de lo público. Es un temazo el de la tecnología. Sí, lo es un tema. Sí. Bien, muchas gracias por la claridad con la que has expuesto las cosas, con suavidad y claridad contundente. Y yo diría, y siempre estamos en estas cosas con un diagnóstico brutal de la realidad. Me recordaba también a veces cuando los temas del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que también son los diagnósticos así brutales, y luego el tratamiento. Claro, ante tal enfermedad, ante tal estado de cosas, es un tratamiento que siempre resulta muy impopular. Claro. Y por lo tanto, también las políticas para emprender de cara a hacer frente a este diagnóstico, pues claro, luego caen por cualquier desagüe. Y al final, pues igual que pasó con el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que se dice, bueno, ahí técnicamente se puede acabar con la pobreza, etcétera, etcétera, pero no hay voluntad política para esto. Y en estas cosas, y en el tema ecosocial, pues yo creo que 3/4 de lo mismo, ¿no? Me acuerdo hace 30 años, ¿no? Pues ella Curía, cuando hablaba de la civilización de la pobreza, o la austeridad compartida de John Sobrino, también como manera, haciendo ahí más eco a lo social, pero el planteamiento partía de lo mismo. Me acuerdo que eso cuando se oía ya Curía la primera vez, el planteamiento era no hay coches para todo el mundo. Y desde ahí arrancó el discurso que terminó con lo de la civilización de la pobreza, ¿no? Entonces yo diría, o mi pregunta es, ¿hasta qué punto, o sea, cuál sería la escala también de tratamiento desde el punto de vista político de esta práctica de los cuidados también? Estamos hablando de las ciudades, es decir, cómo también la administración local, en este caso son las políticas municipales, por ejemplo, pueden ser realmente los laboratorios de arranque, digamos, para salir del impasse. Es decir, puesto que llevamos años y decenios, y yo me acuerdo precisamente lo del Club de Roma, pero no, de eso estamos hablando hace ya casi 40 y pico años, ¿no? 50 años casi. Entonces, aquí tenemos en la ciudad de Madrid últimamente eso, estamos viendo como ciertas políticas, cuando se habla de restricción de tráfico, Gran Vía, o cuando aparece el tema de contaminación y en la M30 se corta el tráfico, o sea, cosas que tienen que ver con unos protocolos que estaban aprobados hacía 10, 12 años, pero que nadie se había atrevido porque resulta que son impopulares. Pero bueno, hasta el punto eso, pueden ser también esos laboratorios, el tema del tráfico, de los cuidados, de las políticas también de austeridad, de sobriedad, ¿no? Y hasta el punto también hay, no solamente como políticas municipales, en este caso la administración pública municipal, sino cual también sería el concurso ahí del resto de la sociedad civil organizada. Es decir, ONGs, asociaciones, movimientos sociales, etcétera, que también tienen ahí un punto de incidencia y yo diría en este caso hasta de colaboración y de cooperación, ¿no? Un poco por ahí. Sí. Bueno, pues tú mismo lo planteas, ¿no? A ver, yo creo que, en primer lugar, una cosa que yo he discutido muchísimo con algunas de las personas que se han lanzado a disputar la hegemonía política en el ámbito institucional, ¿no? Esto, vamos, ha sido yo lo he discutido a veces con algunas de las personas que han ido llegando de Podemos o de Izquierda Unida o lo que fuera, ¿no? Ya poco a poco van entrando un poco más, ¿no? Pero les cuesta. O sea, estos temas son políticas impopulares precisamente porque no hacemos el diagnóstico con la crudeza y la dureza con que lo hago yo. Si no, no serían impopulares. Es decir, cuando tú no le cuentas a la gente que hay una crisis de petróleo, que hay un cambio climático que tiene estas consecuencias, o no manifiestas lo que está sucediendo en el mundo y los riesgos que corremos, es decir, que estamos convirtiendo la vida en una estructura precaria, estructuralmente precaria, precaria en el sentido de estar en permanente incertidumbre, ¿no? Es decir, las sociedades se articularon para generar cierta seguridad en torno a esa vulnerabilidad y esa situación de límites y de dependencia de la naturaleza. Cuando tú no planteas, y esto está completamente fuera de los discursos mayoritarios, nadie quiere hablar de límites, nadie quiere hablar de problemas, aparte de que en el momento, independientemente de que en el momento en el que mires un poco las segundas líneas de lo que vienen, aparezcan los conflictos por los recursos, los límites y tal, por todas partes. Claro, cuando dices tenemos que pasar a un modelo en el que aprendamos a vivir bien con mucho menos,
La gente dice, bueno, ya están aquí estos frikis que son cavernícolas, antidesarrollistas o que quieren que vivamos todos como ermitaños, ¿no? La lógica es que cuando pones los problemas así y los ves de cara, empiezas a entender de una forma mucho más clara que o cambiamos entre todos o vamos a tener un montón de problemas, ¿no? Entonces, yo sí que creo, y llevo un montonazo de años dedicándome a esto, y he estado en espacios enormemente hostiles en el plano político, en donde cuando tienes tiempo para explicarte, para debatir y tal, la gente lo entiende, le gustará o no, pero lo entiende y empieza a plantearse otras cosas distintas, ¿no? Y en cuanto al otro tema que planteabas, yo creo que la escala municipal es idónea, ¿no? Es verdad, y lo decía el título de la charla, que nos movemos en lo local y en lo global, componiendo esa terminología de glocal que se utilizan en algunos lugares. En lo global, porque necesitamos frenar y visibilizar algunos procesos globales que nos pueden dificultar mucho las cosas. Por ejemplo, la aprobación del TTIP, del CETA o del TISA, de los tratados de libre comercio, ponen un montón de barreras y un montón de dificultades para poder revertir o frenar muchos de los peores procesos. Es decir, el TISA, por ejemplo, plantea la liberalización y mercantilización de todos los servicios públicos y de todos los trabajos de cuidados. Es decir, si solamente va a ser cuidado quien puede pagar por ello, establecemos una nueva diferencia tremenda, ¿no? Es decir, que la escala global es importante, pero la escala local es fundamental, ¿no? Yo creo que aquí, por poner el Ayuntamiento de Madrid, en este momento, además, hay un proceso, yo creo que enormemente interesante, que incluso una ciudad tan grande como Madrid, en donde hablar de entorno local casi es complicado, se trata de aterrizar incluso a la dinámica barrial, ¿no? En ese proceso de descentralización en distritos, que pasa por lo que hace la institución. Es decir, la institución, por ejemplo, cuando apuesta por facilitar y extender las iniciativas de economía social y solidaria y de empresas que no tienen como finalidad principal el lucro, sino el mantenimiento de los puestos de trabajo y la generación de un fin social, estás de alguna manera favoreciendo una dinámica que cuide o una dinámica que ponga el cuidado en el centro. Pero cuando en esas instituciones también se apuesta de una manera más clara por el gasto social, por el mantenimiento de los servicios públicos, es clave. Pero desde mi punto de vista, eso que es fundamental y es importantísimo, no tendrá la fuerza que tiene que tener para conseguir los cambios que necesitamos si no hay una ciudadanía organizada potente, ¿no? Y yo creo que aquí hemos conocido, fruto de este último ciclo de movilizaciones, un crecimiento enorme en iniciativas de estas autoorganizadas. Por ejemplo, para mí, la plataforma de afectados por los desahucios ha sido una plataforma emblemática en ese sentido, ¿no? Porque cuidaba la denuncia política, cuidaba la denuncia en Bruselas, pero a la vez se ponía en la puerta de las casas de las personas desahuciadas, las tocaba y les decía, mira, mientras estemos nosotros de aquí, de tu casa no te echa nadie, ¿no? Y esa preocupación por la vida encarnada, que a la vez es preocupación de la política más local, que responde a ese principio clásico del feminismo, de lo personal también es político, a mí me parece que es clave en el momento actual. Tenemos también, por ejemplo, no sé si conocéis la red de solidaridad popular, que es una red que ha unido a personas enormemente vulnerables. Empezó con todo el tema del alimento, ¿no? Para mí son espacios autoorganizados que tienen la virtualidad primero de dignificar a las personas. El modelo económico dominante clasifica a las personas, dice, tú no eres empleable, tú no eres integrable, pero al final todas las personas tenemos capacidad del trabajo, porque el trabajo es la capacidad de ser, es la capacidad de interactuar con la naturaleza y con otras personas. Estas organizaciones lo que hacen es devolverle a las personas su dignidad y la capacidad de ser, y saber que cuando se unen con otros y otras es posible hacer cosas que ayudan también a resolver las necesidades humanas, ¿no? Cooperativas de consumo, por ejemplo, que se han extendido en todos los barrios. Yo empecé a participar en una en Lavapiés hace ya 16 años y ahora mismo hay 35 cooperativas diferentes solo en el barrio de Lavapiés, que además se articulan entre sí, ¿no? Todas las iniciativas que hemos conocido de finanzas éticas, desde los grupos de apoyo a proyectos hasta COP57 y hasta luego FIARE, ¿no? Es decir, que
todas esas iniciativas son fundamentales. Primero, porque resuelven necesidades cotidianas de la gente. Segundo, porque permiten crear pequeñas islas de bienestar colectivo, aunque sea austero. Y tercero, porque crean contrapoder. Es decir, para poder crear contrapoder y frenar las dinámicas dominantes, necesitamos experimentar el éxito. Es decir, saber y formar parte de estructuras colectivas y comunitarias que vemos que funcionan. Hay iniciativas preciosas de cuidado compartido, desde cuidado de mayores compartido hasta vejeces compartidas, hasta estructuras de cuidado de niños y niñas en barrios en las que varias familias se organizan para poder ayudarse y resolver los problemas que hay. Por tanto, lo político, institucional en el ámbito local, unida y dialogando, no en oposición, con las dinámicas autoorganizadas, a mí me parecen que es una cosa clave. Y yo creo que estamos viviendo un momento en el que quizás no le damos tanto valor a cosas de las que están pasando en algunas ciudades, ¿no? Y superar ese miedo a aplicar políticas que consideramos impopulares, cuando va acompañado de información, nos da enormes sorpresas. Mira, yo me acuerdo, Inés Sabanés, que yo la conozco desde hace tiempo, el día antes de aplicar el protocolo que era el protocolo de Ana Botella, que era un protocolo que era una inutilidad de protocolo. Luego se hizo otro un poco más drástico que incide más en la calidad del aire, ¿no? Pero aplicar ese inicialmente, ¿no? Que con toda la movida mediática que hubo en los días anteriores, Esperanza Aguirre diciendo que era una limitación a la libertad, que se estaba atentando contra no sé qué, contra no sé cuántos, el miedo que tenía ella de decir, bueno, se nos va a caer Madrid, se va a montar el gran follón al día siguiente, ¿no? Bueno, pues la pusieron y la gran sorpresa fue que las tertulias de las radios y en las columnas de los periódicos mucha gente decía, es que si nos envenenamos al respirar, pues habrá que hacer algo, ¿no? Es decir, que yo creo que también necesitamos confiar en lo que somos las personas, no confiar ingenuamente, sino confiar con una buena campaña y un buen trabajo de divulgación y de sensibilización, pero confiar, porque aunque el mercado nos haya hecho competir unos con otros y nos haya aislado, nos hemos criado todos y todas en casas donde nuestra madre nos enseñó que no nos podíamos comer todas las albóndigas, que había que repartirlas entre todos los hermanos, y donde nos enseñaron que no podíamos tener todos los juguetes que queríamos y había que repartirlos con los hermanos, y donde nos enseñaron que ser egoísta o que quedarnos con todo era una cosa inmoral. Esa moral materna, digo materna en el sentido de lengua materna, esa justicia materna que todos y todas hemos aprendido en el hogar, luego se ve tapada y empolvada, digamos, debajo de unos mercados que realmente te premian lo contrario, que seas muy competitivo, que seas muy emprendedor, que tengas más que nadie. Pero eso lo tenemos ahí dentro. Y lo que sucede es que cuando llegan momentos complicados y lo trabajamos bien, conectamos con eso que todas las personas tenemos dentro, y por eso en momentos de dificultad explotan movimientos solidarios. Por eso con todos los migrantes ahora mismo y toda la crisis de refugiados en Alemania surgen algunos movimientos neonazis que nos preocupan enormemente, pero tenemos también a millones de personas articuladas en redes directas de apoyo y de cuidado a las personas migrantes. Surgen las dos cosas, ¿no? Y yo creo que una buena parte del trabajo cotidiano y de cercanía que tenemos que hacer es articularnos para favorecer que salga, digamos, esa dimensión justa y comunitaria que todos y todas hemos aprendido en casa, ¿no? A mí el espacio local y la escala local me parece clave absolutamente. Por cosa de hora deberíamos ir terminando. De todas formas, empezamos 5 minutos más tarde de lo que hubiéramos debido. Yo voy a hacer una pregunta que continúa tu anterior pregunta. Es una pregunta levemente con mala idea en cuanto que depende de mis experiencias en algunos otros lugares del mundo, que es de este género, es el rol del gasto público frente al compromiso comunitario. Es decir, con trabajo popular que he visto en Venezuela, en África, diversos lugares, no aquí, tengo la impresión
de que el gasto público tiene una capacidad, el gasto público favorable tiene una capacidad de agostar el trabajo comunitario semejante a la que ocurrió cuando los sindicatos dejaron de enfrentarse al capital para proceder a negociar con el Estado. O sea, que ya no... un poco el feeling de que se hace la organización social. La organización social produce algo y distribuye algo, lo que sea. Aunque lo que produzca sea coordinación para comprar juntos, pero ya es una forma de producir porque realmente compran más barato, etcétera, ¿no? Eso, en realidad, mi impresión es que es amenazado por el subsidio del Estado. Es decir, que cuando llega gente más o menos partidaria al municipio, por ejemplo, empiezan a financiar estas cosas en el feeling de que las ayudan. Y mi impresión es que en muchos casos lo que hacen es destruirla, porque poco a poco la cosa va reorientándose hacia agradar al subsidiante, hacia... Y luego empieza a haber una renta, porque es distinto si todos ponemos el dinero o el trabajo, lo que sea, y hacemos algo con eso, hay una parte de lo que se reparte que en realidad no es puesto por nosotros, sino que es una renta que entra y esa sensación del riesgo de dependencia, o sea, de cooptación desde el sector público, pues de sindicatos, de cooperativas, de organizaciones, de todo género, que dejan de ser o sea, dejan de ser una expresión propiamente comunitaria porque desarrollan, emplean gente o alquilan locales y ya luego no pueden prescindir de eso, o sea, no pueden prescindir. No sé qué experiencia o qué... O sea, yo si tuviera que resumir diría, el sector público más favorable a lo que tú dices debe mantenerse en sus competencias de sector público. O sea, los municipios deben hacerlo de municipios, no subsidiar a nadie. Que la gente se organice como quiera para lo que quiera y ellos que pongan las condiciones para la rehabilitación de las casas, el problema de los transportes, eso queda muy fuera del alcance de una cosa local. O sea, que ya facilitar que funcionen bien los transportes, que el tiempo de hora y media se acorte a hora y cuarto, bueno, pues media hora entre ida y vuelta es mucho. O sea que ellos tienen unas competencias, pero entrar a meterse en aquello que en realidad corresponde a la organización, a la vida propia de la sociedad, un riesgo muy grande de distorsionar esa vida. Yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir que, a ver, a mí me parece que un enorme riesgo que se puede producir es la estatalización de la vida. Y criticar la estatalización no quiere decir criticar lo público. Lo planteo por varios temas, ¿no? Por ejemplo, en este país todo el pelotazo urbanístico y todo el sistema de corrupción que hizo que se construyeran la cantidad enorme de casas que se construyeron especulando y demás historias, fue obviamente un enriquecimiento público, pero quien facilitó todo el proceso fue la estructura estatal, es decir, fueron los alcaldes y los ayuntamientos quienes tenían la llave para poder recalificar terrenos de una manera impresionante, ¿no? Todas las infraestructuras que se han construido y que eran inútiles, esas carreteras que ahora hay que rescatar con dinero público, los aeropuertos en los que no aterrizan aviones, fueron construidas con dinero público y fueron adjudicadas por miembros de los gobiernos y además con todo un aparato funcionarial que miró para otro lado, en muchos casos, ¿no? Entonces, lo estatal, lo público, no se resume ni queda recogido solo en lo estatal. Y esto no quiere decir que obviamente no haya determinadas cosas que desde mi punto de vista tengan que estar bajo el control de un Estado, probablemente un Estado diferente a este, profundamente intervenido y democrático en el sentido del control de las personas. Hablo, por ejemplo, pues del control público de recursos como son la energía, como son el agua, es decir, de bienes que no pueden ser de nadie privados porque son esenciales para la vida de todos, ¿no? Dicho esto, es decir, yo creo que hay un pensador, un politólogo que es Boaventura de Sousa Santos, que habla de la necesidad de desestatalizar
con una profunda defensa de lo público y habla de reinventar, decía él, reinventar el Estado como novísimo movimiento social. Decía el papel que tiene que jugar el Estado para favorecer y catalizar, digamos, esa autoorganización colectiva que en algunos casos puede pasar por recibir recursos. Es decir, yo imagino, por ejemplo, centros sociocomunitarios que puedan tener una parte de recursos públicos y otra parte de cogestión con las personas, donde no se pierda, digamos, esa capacidad de intervenir y esa capacidad de aportar. Para mí, a veces, el tema de los recursos públicos o de la subvención directa ha jugado el mismo papel que decíamos antes de la fe tecnológica, de mira, te lo doy y tú ya no te muevas. O sea, se ha comprado directamente en algunos momentos a movimientos sociales. Yo no sé si, a mí no me tocó estar en esto, pero conozco mucha gente que estuvo en los movimientos vecinales justamente en los años 70, 75, 80, y cómo a raíz de que el PSOE ganara las elecciones, todo aquel movimiento vecinal directamente se acabó porque se llevaron a las personas directamente a las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que la articulación pública y la articulación comunitaria con una distancia y una independencia saludable de lo estatal es importante, pero yo creo que lo que tenemos que reinventar es cómo los recursos del Estado y los recursos públicos se ponen a favor de dinamizar esas historias y, por supuesto, protegiendo las situaciones de riesgo vital, ¿no? El propio Marx, en un texto yo creo que interesantísimo de recuperar ahora, que es la crítica al programa de Gotha, cuando él hacía la crítica al programa político de Gotha, alertaba del riesgo tan enorme que se corría si se empezaba a estatalizar movimientos importantes como eran los movimientos vecinales, los movimientos barriales, la gente organizada, incluso la propia educación. Decía que corría un riesgo enorme si estaba solamente controlada por el Estado y no había una intervención de mucha gente autoorganizada que pudiera estar de alguna manera... o sea, que yo creo que el gran reto es cómo utilizamos los recursos públicos y utilizamos lo que tiene el Estado para generar un marco público que ya no es solamente el marco estatal, lo público reducido a lo estatal, sino que es un marco de cogestión entre las personas, el sector público. O sea, hay un ejemplo que a mí me dejó flipada, y es que sabéis que en Holanda hay una buena parte del país que está construida por debajo del nivel del mar, y por tanto los diques son como, vamos, una cosa sagrada de mantener, porque que el dique funcione bien hace que no entre el agua, vamos, que no arrase las zonas, ¿no? Bueno, pues los diques, por ejemplo, no están bajo el control solo del Estado. Hay unos consejos locales en donde hay funcionarios, donde hay algunas personas técnicas que controlan el tema del dique y sobre todo donde hay vecinos que viven al lado del dique y que van haciendo un poco todas esas tareas de revisión porque se considera que es demasiado importante el mantenimiento del dique como para dejarlo delegado solo a personas funcionarias, ¿no? Entonces, lo que pasa que yo creo que ahí tenemos que reinventar mucho. Es decir, en resumen, yo soy una defensora de lo público a ultranza y creo que hay que proteger lo público a saco, pero creo que cuando reducimos lo público a lo meramente estatal, pues nos encontramos con que desde el Estado te aplican recortes a saco. Es decir, que quienes han aplicado los recortes masivos durante este tiempo ha sido desde el Estado y desde un sector público que además ha sido puesto por las personas que hemos votado, ¿no? Un poco eso. Pues muchísimas gracias, Yello. Vamos a terminar esta sesión. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Un placer escucharte.